Ah, profe, Sí. que si el peso de una caja de cerveza en la cesta venezolana es igual a la cesta italiana. Oye, no sé cuáles serán los gustos, no sé cuáles serán los gustos de los italianos. Creo que ellos preferirían vino. Y no lo Sí. decía por tomar, sino que es parte de la dieta, o sea, es parte de la comida. O sea, un almuerzo Igualmente, con el un almuerzo y continente aquí una cena tiene que llevar vino. sí, igual aquí en Latinoamérica, pero más que si del lado del sur, en Argentina y Chile se acostumbra Es, bastante al vino. exactamente. Y Ok. en la parte más caribeña, por lo general más a la cerveza y al ron. Sí, exacto. Bueno, no sé cómo es el comportamiento hoy, pero no necesariamente la gente en nuestro país almuerza con licor. Ah, bueno, claro, o sea, es diferente. En este caso el licor es más de celebratorio, pues, o de lo que sea. En cambio Exactamente. allá, sí, el vino puede ser más un Parte de la acompañamiento de dieta. una comida. Parte de la dieta. Sí. O sea, los países tienen costumbre, por supuesto. Vamos a compartir entonces. Estamos en 2, 5, 6. Ok, continuamos. ¿Se ve la lámina? Sí. Ok. Entonces, dentro de la paridad de poder adquisitivo, veamos la paridad relativa. ¿Ok? La paridad absoluta vimos que se refería a niveles generales de precios, pero en forma vamos a llamarla en forma estacionaria. Bueno, compara una contra la otra. En esta vamos a comparar el cómo se mueve la inflación, cómo se mueve ese nivel general de precios. ¿Okay? Este es un poquito, vamos a llamarlo, en esta teoría le agregan algo más para ver si tenemos mejores resultados. ¿De acuerdo? Leo, la paridad relativa de poder adquisitivo, deriva de la teoría de la paridad absoluta, pero ya no se refiere a los niveles generales de precios, sino a sus tasas de variación. Es decir, a las tasas de inflación que se den en cada país. ¿De acuerdo? Ok. De este modo se tiene que las tasas de variación de los tipos de cambio deben fundamentarse en las tasas de inflación de los dos países considerados. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos delante, o sea, estamos viendo la relación vis a vis de dos países. Dos países, por ejemplo, que pudieran ser vecinos. Venezuela, perdón, Venezuela no, Estados Unidos, México, pongamos por caso. Venezuela, Colombia. Venezuela, Brasil, en lo que se refiere a la frontera, que nos toca bastante, bueno, bastante de cerca no. Todavía de aquí de Puerto Ordaz hasta allá hay 8 horas para llegar, aproximadamente 8 horas para llegar a Brasil. Quizás los pueblos, las ciudades o pueblos que estén más cercanos de la frontera pudieran tener esta relación. Y lo mismo en el occidente de nuestro país, la relación Zulia-Táchira con Colombia. ¿Okay? Entonces, si, las, si la inflación es muy importante en un país, crecen los precios en comparación con el otro país, la relación de la economía se afecta. ¿Okay? Hubo momentos en que aquí en Venezuela, Venezuela con respecto a Brasil, a uno le rendía allá en Brasil, el salario que se devengaba aquí le rendía muchísimo, muchísimo más comprando allá que comprando aquí en Venezuela. ¿Okay? Muchas cosas, muchos productos.
¿Ok? Y lo mismo también ocurría ya en el occidente del país. En el occidente del país, muchos habitantes de San Cristóbal, población que queda de la frontera aproximadamente una hora, hora y media, ¿no así? Preferían hacer su mercado allá que hacerlo dentro de Venezuela. Había una cierta ventaja comparativa en comprar allá. ¿Ok? Entonces, tratemos de ver cómo afecta esta variación de los precios a el tipo de cambio. Aquí lo que queremos decir es que la inflación no la podemos modificar. Si la inflación no la podemos modificar, entonces modifiquemos el tipo de cambio. El tipo de cambio va a ser el que va a permitirnos ajustar esa relación y volver a lo que pudiéramos llamar un cierto punto de equilibrio. ¿Ok? De acuerdo con lo anterior, el tipo de cambio de la Profe, moneda... disculpe, ¿puede repetir eso, porfa? ¿Cómo no? Gracias. Lo que intentamos decir es que la inflación es una realidad. La inflación no la podemos modificar. La inflación causa desequilibrio entre dos economías. Lo que explicábamos hace un momento. Que la población se vaya de aquí, deje de comprar aquí en Venezuela por ir a comprar a Brasil o a la inversa. ¿No? Eso es un desequilibrio. Los precios deberían ser relativamente iguales en Brasil y en Venezuela para que no ocurra eso. Y lo mismo debería ser allá en la frontera con Colombia. ¿No así? Los zulianos, los tachirenses, los vecinos del otro país no deberían ir allá a comprar. Entonces, para que eso no ocurra, tenemos niveles de inflación distintos, entonces vamos a ajustar eso por la vía del tipo de cambio. El tipo de cambio debe ajustar la situación para que retorne el equilibrio. ¿Ok? Veamos qué nos dice la teoría. De acuerdo con lo anterior, el tipo de cambio de moneda más débil es la que tiene mayor inflación. La del país que observe la mayor inflación debe crecer a un ritmo tal que compense la diferencia de las tasas de inflación entre las dos monedas. Para de ese modo Profe, esto restaurar no la es paridad como, o sea, cambiaria. Dime. establecer una equivalencia entre dos monedas. Exactamente, eso es. O sea, compensar la inflación por la vía tipo de cambio. De eso se trata. Vamos a compensar esa inflación por el tipo de cambio. Oye, porque si no, o ellos compran todo aquí o nosotros compramos todo allá. Algo de eso. ¿Sí? Veamos entonces, a lo mejor con un ejemplo, nos pudiera ayudar a resolver el problema ¿no? Pero en términos matemáticos, ¿no así? Ese ajuste debería ser algo parecido a lo que vamos a presentar en un momento. El tipo de cambio en el año 1, tipo de cambio del país A con respecto al B, el nuevo tipo de cambio, el tipo de cambio ajustado, debería ser el resultado de multiplicar el tipo de cambio existente en el primer momento, tomando en consideración entonces la variación de los precios del bien A, de los precios del bien A, los precios del país A con respecto a los precios del país B. ¿Ok? Entonces, se modifica el tipo de cambio en función de esta diferencia de inflación. ¿Ok? Debe considerar la inflación. ¿Ok? Entonces, es eso. Tipo de cambio, el nuevo tipo de cambio debe ser igual al tipo de cambio anterior multiplicado por, de alguna manera, por la diferencia de los precios. Veamos el ejemplo. A los efectos prácticos del cálculo, primero debe hallarse la diferencia absoluta entre las dos tasas de inflación,
Luego aplicar el porcentaje de variación resultante al tipo de cambio. Tercer paso, sumar o restar el valor resultante tomando en consideración cuál de los países sufrió la mayor inflación. Primer paso, hallar cuál fue el nivel general, la variación del nivel general de precio. ¿Ok? Valores absolutos. Esos valores absolutos convertirlos en valores relativos. Y ese valor relativo, de alguna manera, utilizarlo para modificar el tipo de cambio. ¿De acuerdo? Aquí hay una explicación. Veamos el ejemplo. Marzo de 2020. Nos da un dato. O sea, ese dato lo podemos obtener. Es el Banco Central que nos lo da. Es el Instituto Nacional de Estadística del país que se trate que nos da el nivel general de precio. Nivel general de precio para un determinado día, una determinada semana, un determinado mes. Supongamos que ese nivel general de precio en ese país A fue de 180.024, un número. Y cuando vuelvan a tomar la muestra para el año siguiente, la toman en 198.026. Estamos tomando el nivel general de precio de este año, 2021, y lo comparamos con el que hubo el año pasado para la misma fecha. Entonces hay una diferencia entre 198 y 180. ¿De acuerdo? Eso ocurrió en el país A. En el país B, lo mismo. Tenemos un nivel general de precio para 2020 y otro para el 2021. Aquí fueron 290 en 2020 y 302.000 en el 2021. ¿Ok? Entonces tenemos dos niveles generales de precio. Dos países, ¿no es así? Distintas fechas, en un año de diferencia. Además, conocemos que en marzo de 2020, allá al inicio del problema, el tipo de cambio vigente entre ambos países era de 5.20. 5.20 unidades de A por una unidad de B. Tipo de cambio, 5.20. Y aquí tenemos las inflaciones de los dos países. Tenemos los datos para resolver nuestro problema. ¿De acuerdo? Nos piden hallar el tipo de cambio que, de acuerdo con esta teoría, debería estar vigente entre ambos países para marzo de 2021. ¿Ok? Vamos a modificar esto. Como no podemos modificar la inflación, porque eso es un hecho, eso es la economía, vamos a modificar el tipo de cambio para restablecer el equilibrio. Estos son los datos. ¿De acuerdo? Hagámoslo. Tenemos acá los datos. Obviamente, país A, país B, 180.000, 290.000, nivel general de precio, ¿ok? 198.000, 302.000, 2020, 2021. Hallamos la diferencia. Hallamos esta diferencia absoluta y nos da 18.002. Creció la inflación, 18.002 puntos creció la inflación en el país A. Y en el país B creció 11.617. ¿Ok? Son valores absolutos que no nos dicen nada. Si viéndolos así. Nos dicen algo cuando decimos, bueno, son 18.000 con respecto a 180.000. Ahí sí, 18.000 con respecto a 180.000, ¿qué fue? ¿Cuánto creció en términos relativos? Y aquí 11.617 contra 290.000. Y hallamos ese cálculo. Estos 18.000 representan el 10% de los 180.000. Quiere decir que la inflación en el país A fue del 10%. Y la inflación en el país B fue del 4% nada más. Tenemos un país donde la inflación creció el 4 y otro país donde la inflación creció en el 10 y otro creció el 4. Entonces, con estos datos que tenemos aquí nosotros, los pintados en azul, nos permiten hacer los cálculos. Aquí ya calculamos la diferencia relativa de los precios. Diferencia porcentual de los precios. 10% en uno y 4% en otro.
El tipo de cambio original, previo, al inicio, es de 5.20. Nosotros vamos a hallar, ¿no así? De acuerdo con la fórmula que mostramos ahorita, tipo de cambio de A sobre B del país A respecto al país B, el nuevo tipo de cambio va a ser igual a el tipo de cambio inicial multiplicado por esta diferencia de los porcentajes, ¿no es así? Este es 1 que tenemos acá, que ese va a estar presente en toda nuestra fórmula, 1 más esta diferencia. Y en nuestro caso es 10 menos 4. ¿Ok? Y nos va a dar 5.51. ¿Qué significa esto? Aquí hay una diferencia de inflación. En un país creció el 10%, en el otro país creció el 4%. La diferencia neta es de 6%. El tipo de cambio debe ser modificado en este mismo orden. Si aquí esto se modificó en un 6%, 10% menos 4%, 6%, como lo tenemos acá, 10 menos 4. Entonces, el tipo de cambio inicial va a estar afectado por este 6%. Y va a pasar entonces de 5.20 a 5.51. Bueno, aquí estaba la lámina hecha tomando en consideración los cálculos que tal. Así, 18 y 11.617. El cálculo, 10% y 4%, 5.20, nos dice que esto está lo mismo, 5.20 multiplicado por 5.51. ¿De acuerdo? Entonces, paridad relativa del poder adquisitivo. La paridad relativa del poder adquisitivo, ¿en qué se basa? Se basa en la variación del nivel general de los precios entre dos países. Entre nivel general de precios de la cesta de productos de dos países. ¿De acuerdo? Y entonces, eso nos da en nuestro caso, ok, tomamos valores absolutos y de valores absolutos pasamos a valores relativos. De estos 18.000 y estos 11.000 puntos se nos convierten en 10% y 4%. Y ese 10% y 4%, cuando lo restamos, nos da 6%. 10 menos 4, 6. 6%. Y que ese va a ser el valor con el cual vamos a afectar nuestro tipo de cambio. ¿Alguna pregunta con respecto al cálculo? Profe, disculpe, es que acabo de entrar a la clase. Donde dice de cambio 2020 AB es igual a 5,20. Esa es la tasa de cambio de una moneda del país A la moneda del país B. Exactamente. Es como si tú estuvieras diciendo pesos por dólar. Ah, ok. Entonces, entonces para calcular la nueva tasa de cambio del 2021, utilizamos el tipo del cambio del 2020 y el cambio la inflación de cada país en el siguiente año. Exactamente. La inflación es un hecho, no la podemos modificar, ¿no es cierto? Entonces, para retornar el equilibrio entre las dos economías, lo que vamos a hacer es ajustar el tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, retornamos al equilibrio modificándolo con el resultado de la inflación, vamos a llamarlo así. Y en nuestro ejercicio resultó que un país tuvo una inflación del 10% y el otro país tuvo la inflación del 4%. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ajustar el tipo de cambio tomando en consideración ese resultado de la inflación.
que el resultado neto fue el 6%. 10 en uno, 4 en el otro. Ok, la diferencia fue 6%. Ok. Ah, ya entendí, profesor, ya entendí, gracias. ¿Cómo dicen? Ya entendí. No me terminaba de cuadrar de restarle lo del 6%. Ya lo entendí. Gracias, Exacto. profe. Sí, entonces, si tomaras solamente uno en consideración, mira, le vas a subir, vas a modificarlo en el 10% y el otro país, ¿qué pasó? Ok, entonces se toma en cuenta esa diferencia neta. ¿De acuerdo? ¿Algo más, Bárbara? No, profe. Ok, entonces, que los datos se consiguen Banco Central de Venezuela o Banco Central del país que corresponda o su Instituto Nacional de Estadística. Hay alguien que debe levantar los niveles generales de precios en cada país. ¿Ok? Y eso se hace periódicamente. Entonces, todos los países tienen cesta de productos. En nuestro caso, aquí estamos viendo que en este punto, Bárbara, estamos viendo la paridad relativa del poder adquisitivo. Antes de eso vimos dos cosas. Una, la ley de precio único, que tú lo verás en la grabación, y paridad absoluta de poder adquisitivo, que es otra teoría. Teorías que tratan de explicar el comportamiento del tipo de cambio en función de la inflación. ¿De acuerdo? Ok, entonces tenemos esto y este es un ejercicio donde están todos los datos partiendo del nivel general de precios. ¿Ok? Y llegando a el nuevo tipo de cambio. ¿Qué debemos tomar en consideración? Ok, primero leamos esto. De este modo se tiene que para mantener la paridad relativa de poder adquisitivo entre los países A y B ante las variaciones de los precios registradas en el año 2021 de un 10% y un 4% respectivamente, se hace necesario modificar el tipo de cambio de 520 unidades por unidades de A por una unidad de B y llevarlo a 551 unidades de A por unidades de B. ¿De acuerdo? Entonces es necesario ajustar el tipo de cambio de esa manera para mantener el equilibrio. ¿Ok? Pasos a seguir. Debemos hallar primero la diferencia absoluta entre las dos tasas de inflación. ¿Ok? De los niveles generales de precios, que son valores absolutos. Convertir eso o calcular el porcentaje que representa la diferencia entre ambas tasas. Luego, aplicar el porcentaje de variación resultante de esa diferencia, ¿no es cierto?, al tipo de cambio. Y cuarto, sumar o restar el valor resultante al tipo de cambio inicial, tomando en consideración cuál de los países sufrió la mayor inflación. En nuestro caso aquí dijimos que era 10 contra 4, 10 menos 4, 6. Y entonces, ¿cuál país tuvo la mayor inflación? El país que tuvo la inflación de 10%. Entonces, el tipo de cambio que va a ser afectado a ese tipo de cambio se le va a sumar el resultado ese del 6% del tipo, con respecto al tipo de cambio. ¿De acuerdo? Ok. Si fuera la inversa, se le restaría. Ok. Ejemplo 2. Este se lo dejo para que ustedes lo hagan. De acuerdo con la teoría de la paridad relativa del poder adquisitivo y bajo un régimen de libertades, si se partiera de una situación de equilibrio entre dos economías, donde el tipo de cambio fuera de 4 unidades del país A por una unidad del país B, y las tasas de inflación, no fuimos al nivel general de precios. Hay unos pasos que nos tenemos que dar, porque aquí ya están calculados. La tasa de inflación fueran del 3% y del 8% respectivamente en cada uno de estos países, ¿cuál debería ser el nuevo tipo de cambio de equilibrio entre ambas economías? ¿Ok? Aquí nos adelantaron el trabajo. Ya no tenemos que hacer el cálculo aquel de la diferencia absoluta de los niveles reales de precios. Un país estuvo afectado en el 3% y el otro tuvo el 8%. ¿Ok? Entonces tenemos que buscar esa diferencia neta. ¿Ok? Se lo dejo planteado. ¿De acuerdo? Si entendieron lo anterior, esto lo deben resolverlo con facilidad. Paridad de las tasas de interés. Profe, ¿Sí?
No, le quería hacer una consulta más sobre las láminas o si cuándo va a subir la clase, porque a mí se me ha caído en varias láminas y por lo menos si quiero resolver el ejercicio, ahorita no tengo o sea, la fórmula o las cosas que hemos visto. Ok. Mira, para mí es hay incertidumbre, vamos a llamarlo así, con respecto a el cuándo subir las láminas. Vamos a intentarlo. Ok. Vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible. Ok. Ojalá podamos subirla hoy mismo. Ok. Pero hay incertidumbre. No puedo prometer nada. Todo mi interés porque esto se suba rápidamente. Ok. Bueno, hasta ahorita tienen todas las láminas de las clases anteriores, ¿no? ¿De acuerdo? Esperemos que esto sea así. Paridad de las tasas de interés. Decíamos, uno de los factores que afecta el tipo de cambio es la paridad del poder de compra, ¿no es cierto? Lo que vimos hace un momento con respecto a la inflación. Pero el tipo de cambio, como veíamos la semana pasada, también depende de las tasas de interés. Tasas de interés más bajas en nuestro país, por ejemplo, o en un determinado país, debe significar menor entrada de capitales. ¿Por qué? Porque el capital busca una mayor rentabilidad. ¿Y dónde va a ir? Donde le ofrezcan una mayor, regularmente, donde le ofrezcan una mayor tasa de interés. Por supuesto, obviando el problema riesgo. Dos países que tienen similar riesgo, allá en Europa, pongamos por caso, ¿no es cierto? Al inversionista le debe dar, al señor tenedor del dinero, le debe dar lo mismo, o sea, el país A o el país B. Entonces, ¿dónde va a preferirlo? Donde le paguen a él mayor tasa de interés. ¿Okay? Eso es lo que está atrás de este cálculo que viene, o de planteamiento que viene. De acuerdo con esta teoría, en el corto plazo, el tipo de cambio depende de los movimientos de capital entre países. Lo vimos la semana pasada lo estamos viendo hoy. Lo que mueve los capitales a través de la frontera es la rentabilidad relativa de los distintos activos financieros denominados en diferentes monedas. ¿Okay? La rentabilidad de los activos financieros tiene su base en el nivel de la tasa de interés que ofrece cada país. ¿Okay? ¿Qué efectos trae consigo mantener el tipo de cambio invariable cuando las tasas de interés se encuentran en desequilibrio? ¿Qué efectos trae? Si tenemos altas tasas de interés en un país y eso con respecto al otro, eso lo que va a traer como consecuencia es que los capitales sean atraídos por la tasa de interés de aquel otro país y los capitales se vayan para allá. ¿Ok? Entonces, eso debe ser. Tiene que haber un equilibrio en cuanto a los tipos de cambio. ¿Ok? Para que esas tasas de interés, esa diferencia entre tasas de interés pueda mantenerse. ¿Ok? Si la tasa de interés se encuentra por debajo de la del mercado, los capitales huyen del país y la balanza de pagos tiende a ser negativa. Hay una huida, hay una fuga de capitales. Si la tasa de interés se encuentra por encima de la del mercado, ingresan capitales al país en forma excesiva. En un primer momento, oye, nos agrada que entre capital, pero si siguen llegando y llegando y llegando, se nos puede apreciar la moneda más allá de lo que queramos, donde queramos tenerla. ¿Ok? El caso de Suiza, por ejemplo. En Suiza en algún momento les ha pasado esa situación. Por lo general, ¿qué pasa? Por lo general, los países cobran una tasa de interés por los capitales. Me explico. Las tasas de interés, como veíamos la semana pasada, vimos en clases anteriores, había unas tasas de interés activas. Las tasas de interés deben ser nominales, esas tasas de interés son todas positivas. O sea, el banco cobra por prestar dinero y el banco le paga al ahorrista, le paga una tasa de interés por mantener
sus ahorros en el banco. Tasa de interés negativa, regularmente no la hay, pero ha habido casos de interés negativo, tasas de interés negativa, donde un país, por ejemplo, oye, que está saturado, le llegaron todos los capitales del mundo. ¿Por qué? Porque es un país donde hay el menor de los riesgos, donde el país, oye, protege el secreto bancario, pongamos por caso, donde el país no tiene problema, vamos a llamarlo. Entonces, usan a ese país como refugio. Ok, saco mi dinero de los Estados Unidos porque tiene tal amenaza, lo saco de Alemania, lo saco de Japón y lo llevo a Suiza. Y Suiza le van cayendo capital y capital. ¿Qué pasa con las exportaciones suizas? Con tanto dinero, con tanto capital que está entrando. El tipo de cambio se les modifica, el tipo de cambio se aprecia, sube, o sea, digo yo, sube, se aprecia, se revaloriza más de lo necesario, y entonces es un país que se dificulta, se le encarecen sus exportaciones. ¿Ok? Entonces, eso ha ocurrido. ¿Ok? ¿Qué nos queda aquí? Tasa de interés se encuentra por debajo del mercado, huye el capital. Si la tasa de interés está por encima del mercado, atrae capitales. Son las situaciones, vamos a llamarlas, más generales. ¿De acuerdo? El caso extraordinario, caso de Suiza en algunos determinados momentos. ¿Qué se busca? La igualdad de rendimiento. Debido a que a nivel internacional los movimientos de capital persiguen la obtención del máximo rendimiento dado un mismo nivel de riesgo, entonces el tipo de cambio debe funcionar como un mecanismo de ajuste que propicie el equilibrio de las finanzas del país ante el resto de países que integran la comunidad financiera. Tipo de cambio debe funcionar como un mecanismo de ajuste, como lo estamos viendo desde el inicio de la clase. No podemos modificar la inflación, modifiquemos el tipo de cambio. No podemos modificar el tipo de interés, modifiquemos entonces el tipo de cambio. ¿Ok? Según esta teoría, los mercados financieros están en equilibrio si el rendimiento de activos equivalentes, mismo riesgo, liquidez, en diferentes monedas es igual en todos los mercados. Ya, se asocia desde un cierto punto de vista a lo que veíamos con respecto a la paridad cambiaria, ahorita la relativa del poder de compra, ese relativo que vimos en la teoría anterior con respecto a la inflación. ¿Ok? Debe haber una especie de igualdad, debe haber igual, en este caso igualdad de rendimiento y en aquel caso el tipo de cambio se ajustaba por la inflación. ¿De acuerdo? Entonces veamos el tipo de cambio como mecanismo de ajuste. Si se partiera de una situación inicial de desequilibrio entre dos países, A y B, de riesgo similar, donde el primero de ellos, bajo el tipo de cambio y tasa de interés vigente, atrayera más capitales que el país B, ¿cómo operaría el tipo de cambio como mecanismo de ajuste para restablecer el equilibrio? Estamos viendo acá prácticamente lo mismo que vimos con respecto a la inflación. Tenemos que hacer algo parecido. Deberíamos mantener las tasas de interés a su nivel actual y modificar el tipo de cambio. No podemos modificar las tasas de interés. Como primer paso, hallamos la diferencia absoluta entre ambas tasas de interés, restamos una tasa de interés de la otra, tasa de interés del país A menos la tasa del país B, y a continuación dividimos el resultado entre la tasa de interés del país B y de ese modo obtenemos la diferencia relativa o porcentual entre ambas tasas. ¿Ok? La diferencia relativa o porcentual que terminamos de hallar se corresponde con el ajuste que debemos aplicar al tipo de cambio inicial. Muy parecido, insisto, a lo que hicimos en el caso anterior, en el caso de la inflación. Para ejecutar este ajuste debemos multiplicar el tipo de cambio inicial por el porcentaje obtenido en el paso anterior. Aquí la diferencia. Allá restábamos, aquí creo que vamos a dividir. ¿Ok? El valor obtenido de este modo es un valor absoluto que se sumará o restará al tipo de cambio inicial dependiendo del caso en particular. Esta es la explicación, vamos a llamarla teórica de la cuestión. Cuando uno lo ve, cuando uno lo hace,
no, se ve más sencillo que todo lo que está escrito aquí. Veamos un ejemplo. Me disculpan aquí que no ordené la lámina. Suponga que a finales del año 2020 la relación comercial entre los Estados Unidos de América y Suiza se encontraba en equilibrio. Al inicio de 2020 o a finales de 2020 estaba en equilibrio. Tipo de cambio entre ambas economías era de 1.05 dólares americanos por cada franco suizo. O sea, unos valores que estaban relativamente cercanos. ¿Okay? Entonces nos preguntan, ¿cuál sería el nuevo tipo de cambio de equilibrio si las tasas de interés para estos países durante el año 2021 se situaran en 1,25% y 1,40% respectivamente? ¿Ok? Ese es el ejercicio. Datos. Tipo de cambio inicial, 1,05 dólares por franco suizo. Tasa de interés en Estados Unidos, 1,25. Tasa de interés de Suiza, 1,40. Solución. Aquí planteamos el cómo resolverlo. Tipo de cambio final va a ser igual. Tipo de cambio inicial, 1,05, ¿no es cierto? Multiplicado por tasa de interés de los Estados Unidos, 1,25. Tasa de interés de Suiza, 1,40. Nótese la diferencia. En el caso anterior, en el caso de la inflación, multiplicábamos el tipo de cambio por 1 más la diferencia de las tasas. Aquí no, aquí va a ser el 1,25 dividido entre el 1,40. Este cociente, el cociente de las dos tasas de interés. ¿De acuerdo? Tipo de cambio final, tipo de cambio fijo no, tipo de cambio final va a ser igual a el 1,05, que es nuestro inicial, multiplicado por el cociente de dividir el 1,25 entre el 1,40. Y eso nos va a dar 1,18. 1,18 ¿qué? No puede quedar en 1,18, se los advierto, no puede quedar solamente ahí decir 1,18. 1,18 ¿qué? 1,18 dólares por franco suizo. Aprovecho la ocasión para decirle que colocaré en una prueba, colocaré como un resultado falso si no ponen acá el apellido de este resultado, que son francos, que son dólares por franco suizo. ¿De acuerdo? No es 1,18 nada más, es 1,18 dólares por franco suizo. ¿Ok? Se nos modificó este tipo de cambio de 1,05 a 1,18. Y con este ajuste se logra restablecer el equilibrio. Me gustaría que ustedes, ya que presentamos este ejercicio así, prepararan ustedes con estos datos un ejercicio bajo el supuesto de que tenemos una suma de lo que fuera, cualquier cantidad, $20,000. $20,000, ¿cuánto se gana? Esos $20,000, ¿cuánto ganan en Suiza y cuánto ganan los Estados Unidos? A la tasa al tipo de cambio inicial. Y luego, ¿cuánto ganan con el nuevo tipo de cambio? ¿Ok? Para ver si funciona este ajuste.